Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Estos son tiempos de temperaturas extremas ya inmersas en los grandes contextos del cambio climático. Si muchos tienen dudas del modo en que esto afectará sus vidas, reparar en las condiciones de los incendios forestales que se registran este año en México es un buen sistema de medición. Los combatientes forestales hablan de un alargamiento de la temporada de fuego debido a la escasa humedad y a las tempranas altas temperaturas que incluso se vivieron en invierno, pero además de la creciente peligrosidad del combate debido a los vientos extremos que en cuestión de segundos pueden expandir explosivamente las manchas de fuego. El caso del Bosque La Primavera, una floresta pequeña pero muy asediada por el desarrollo urbano y rural de sus fronteras, es emblemático. Los brigadistas reconocen esa caldera volcánica como una de las más complejas para enfrentar incendios debido a la topografía accidentada y la presencia de fuertes ráfagas de viento, con el añadido de una extraordinaria atención de la opinión pública de una de las 3 grandes áreas metropolitanas del país, lo que deriva ciertamente en muchos elementos humanos y tecnológicos para afrontar sus crisis, pero también en la apresurada toma de decisiones que se traduce en errores que han afectado el funcionamiento de sus ecosistemas. ¿De qué manera un habitante de Guadalajara verá afectada su vida por los incendios continuos y desastrosos en la primavera? Se liberan toneladas de carbono a la atmósfera que causan episodios de mala calidad del aire en la ciudad. Se barren estratos arbustivos y pastizales que retienen suelos y pueden ocasionar posteriormente deslaves y daños en las cuencas bajas ya en la ciudad. La temperatura presenta tendencias al alza, lo que significa riesgos a la salud por golpes de calor, sobre todo en niños y viejos. Sin olvidar que el calor es oportunidad para enfermedades, sobre todo por vector, caso del dengue, transmitido por un mosquito llamado Aedes aegypti. Todo el país enfrenta el desafío, ese efecto del establecimiento del fenómeno Enos La Niña durante la primavera, lo que ha generado condiciones extremas en muchas regiones. Este fenómeno climático ha provocado bajas temperaturas y pocas precipitaciones en la mayor parte del país, disminuyendo la humedad en las zonas forestales, una situación similar al año 2011. Esta sequía típica incrementa la presencia y expansión de los incendios forestales en el territorio mexicano, destacó al inicio de esta temporada la Comisión Nacional Forestal. La CONAFOR asegura contar ya con un sistema de predicción de peligro equiparable a los que se utilizan en Estados Unidos y Canadá, el cual se basa en la información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional para Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que además considera el factor humano en la incidencia de incendios, lo que da como resultado datos que contribuyen a una capacidad de respuesta en las entidades federativas, así como de los municipios para la planeación, prevención, detección, combate y control de incendios forestales. En lo que va del año 2021, se han registrado 4.676 incendios forestales en 32 entidades del país, con daño de moderado a severo sobre 212.050 hectáreas, una superficie similar a la mitad del estado de Tlaxcala. Prácticamente en todos los casos no hay exclusivamente factores naturales, sino una abrumadora presencia de humanos como detonadores de los fuegos. La cultura de manejo de fuego y de responsabilidad ante este tipo de sucesos sigue en pañales y pone en riesgo desde el valioso patrimonio silvestre del país hasta vidas humanas. Si bien los ecosistemas templados tienen una antigua adaptación al fenómeno que ha permitido que sobrevivan a los embates de la negligencia de campesinos y paseantes hasta de quienes tienen intereses económicos en cambiar el uso de suelo de los bosques como inmobiliarios o dueños de plantaciones. Es el fuego un reto creciente y complejo, destaca el jefe de brigada en la zona norte de Jalisco, Ángel Acosta Gallegos. Para los combatientes, el cambio climático es una realidad que les hace la vida difícil. En estos 16 años entre la brigada Ejidal y ahora, ¿tienes algún momento que tú hayas dicho estuviste en grave riesgo por cómo se comportó el fuego, el viento, el espacio donde ocurría el incendio e incluso, como tú bien lo mencionas, que tuvieras antes menos capacidades para enfrentarte al fuego? Qué bueno que toca el tema, simplemente para los que tienen experiencia en brigadas de ejido, pues completamente, porque ya en brigada regional, y donde estamos nosotros como brigada regional, nos toca salir a combatir a otras áreas de otro tipo de bosque, otro tipo de combustible, otras zonas, y cuando es en ejido o de común, pues nada más en tu zona, proteges nada más tu zona, conoces, eres originario de ahí, conoces la topografía, conoces la situación, el bosque,
Y ya cuando te llevan a trabajar a otra zona, pues sí nos ha tocado en incidentes que sí por no tener la capacidad, el conocimiento de la zona, sí nos han atrapado incendios, sí nos ha habido unas 2, 3 ocasiones que nos alcanza el incendio por no conocer la topografía, se viene y a veces pues el incendio hay mucho combustible, de pasto, viento, cambia, simplemente ya en las capacitaciones de nosotros el cambio atmosférico es el que nos ha generado mayor riesgo en la hora del operativo del incendio, ya eso es que es de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. Y sí, a veces el humo que te cansa si estás depende de la pendiente, si el humo se cambia completamente por donde estás atacando, pues no tienes visibilidad para escapar, o si vas a escapar el mismo humo te agita, y sí, pues sí, ya todo eso lo vas tomando en experiencia, y lo vas tomando a reserva, pues, de que ya vas conociendo la zona, pues ya tomas tus medidas necesarias como te lo está diciendo y sí, sale completamente. ¿Algún incidente memorable que tú digas, este día yo pude no haber pasado porque enfrenté situaciones muy difíciles, no tenía toda la capacidad, o gracias a la capacidad la lograste librar en algún predio de la zona donde te haya tocado combate? Sí ha habido situaciones en las que sí nos ha tocado aquí a varios de los compañeros, de que sí hemos dicho, la alcanzamos a librar. Hace como unos 3 años pasados anduvimos en un incendio aquí le dicen el Veladero, una zona donde, aparte de lo accidentado, es una zona donde no talan el bosque, esto es una zona virgen donde se ponen duros los incendios, es una zona donde la pendiente está muy grande, y nos tocó o sea, subimos arriba al cerro en la tarde y nos tocó combatir de noche. Ya de madrugada quisimos descansar y ya teníamos según controlado ya para tomar un descanso de unas cuantas horas, pero también por la topografía, la pendiente, los rodantes, rodó por abajo, venía otra punta de un incendio y nos encerró completamente. Tratamos de salir a aplicar el de que traes un encendedor y pues te cubres, pones contrajuego lumbre, pero no funcionó por el viento que estaba a lo que daba y era puro pasto. Quisimos escapar y sí, gracias a Dios sí lo logramos, pero sí nos cubrió la lumbre, sí nos pasó por arriba en unas piedras grandes, que sí tratamos de practicar la calma, de tener la calma y a todos en grupo juntos allí y échale ganas y fue del modo que sí la libramos, pero sí ya después de que pasó eso sí dijimos, en cuanto la libramos se nos quemó equipo, se nos quemó mochila, comida, lámparas y sí. Ahora, lo importante de ser equipo es que cuando uno duda, el otro está ahí para decir, no, ten cuidado, o sea, se apoyan entre ustedes. Principalmente cuando sucede algún inconveniente es muy importante la seguridad de cada personal, de que se tenga y sobre todo la comunicación, que sí nos valió mucho, que miramos, que sí entre todos nos hicimos fuertes todos juntos y veíamos lo que estaba sucediendo y aquí nos estamos, no nos separamos en ningún momento y fue del modo que sí alcanzamos a librarla. En un mismo lugar miramos que era protección para todos y ahí tratamos de que pasara, ya la lumbre pasó por arriba, las llamas y todo quemándose y ya todos bien, todos sí salimos. Todo esto que me describes, ¿en cuánto tiempo pasó? ¿En cuántos minutos? ¿En cuánto? Cuestión de minutos, fue minutos, se los estaría comentando en unos 5 minutos cuando mucho, o sea, de que ya viene la lumbre allá y ya en 2, 3 minutos ya no hubo qué hacer más de que buscar refugio así con la iluminación de las llamas, mirábamos más o menos una piedra allá y pasó la lumbre lo que da. Ya 5 o 10 minutos ya salimos y aquí están. Gracias a Dios, aquí estamos y como equipo, sí. Si esto es complicado en una región remota, la situación en la periferia de Guadalajara aumenta los problemas, señala el director del organismo público descentralizado Bosque La Primavera, Marciano Valtierra Azotla. La gente también señala, la gente busca un culpable y suele señalar que detrás del fuego hay intereses económicos. Yo tengo la teoría más bien de que aquí es una situación de
falta de cultura ambiental de la población que hace que un fuego no sea controlado, que no se apague una bachicha, que no se apague bien una fogata, que no se controle bien el fuego en una parcela. ¿Cuál sería tu visión de por qué hay tanto fuego aparentemente espontáneo en los alrededores del bosque de la primavera? Bueno, yo creo que la causalidad es multifactorial, ¿no? Está asociada a diferentes orígenes, todas sin duda causadas por la mano del hombre, ¿no? Pero hemos tenido situaciones, por ejemplo, totalmente deliberadas, ¿no? Que no entendemos cuál es la lógica atrás de eso, ¿no? O no alcanzamos a discernir todavía eso, pero también cuestiones de quemas, por ejemplo, agrícolas a deshoras, en condiciones totalmente propicias para que se detone un incendio de gran magnitud, justamente que fue lo que ocurrió en el incendio de volcanes, ¿no? Y recién terminábamos la liquidación de volcanes cuando al día siguiente ya había alguien más quemando en una parcela al lado, en las mismas condiciones que nos detonó el gran incendio de volcanes. Eso por un lado. Ahora, me parece que sí es fundamental que la ciudadanía en general tome una conciencia totalmente clara de lo que significa hacer un manejo del fuego, un uso del fuego inapropiado, ¿no? Yo personalmente creo, y lo que he visto a la vuelta de estos años es que en verdad, si como ciudadanos nos hacemos totalmente conscientes de lo que significa hacer un uso inadecuado del fuego y evitar, por ejemplo, estas quemas de basura, estas quemas agropecuarias o agrícolas a deshoras, y tener tener toda la conciencia plena de lo que esto puede detonar, eso nos ayudaría a bajar de manera de verdad significativa la alta incidencia de incendios que tenemos todo el tiempo. Te voy a citar, por ejemplo, qué tan disímbola puede ser la causalidad de los incendios. No sé si recuerdas, hace un par de años se detuvo una persona que estaba afectada de sus facultades mentales aquí por el cerro del 18, que es el cerro atrás del corredor industrial en la salida Nogales, y era una persona que recurrentemente iba a incendiar el bosque, ¿no? Afortunadamente se pudo procesar, está ingresado a un hospital psiquiátrico pero tenemos un ejemplo de qué tan, digamos, multicausal puede ser esto. Imposible, además de controlar, si no existe una cultura ambiental en la población, no puedes estar cuidando a cada ciudadano, exactamente, que se porte mal, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí te va otro que a mí me parece alarmante, ¿no? O sea, y esto con testimonio de personal combatiente. El niño que con el encendedor está tratando de incendiar el pastizal por el lado de Tala, porque se emociona cuando llegan los helicópteros, ¿no? O sea, y así un sinnúmero de situaciones que, otra vez insisto, o sea, el gran pecado de la primavera es estar rodeado de ser un área periurbana, ¿no? Y de no tener, digamos, estos mecanismos que me parece que tenemos que ir transitando hacia allá. Por eso, la Reserva Protegida de la Metrópolis está urgida de que el manejo de fuego de modo preventivo se generalice. Es el único modo de evitar incendios desastrosos. Son los dos escenarios de un desafío creciente. ¿Cómo reducir la incidencia humana en las causas de los incendios al tiempo que mejora el modo de manejar el fuego de los ecosistemas? Uno de los problemas más serios para el combate de incendios en esta temporada es el declive en el presupuesto público de entidades tan importantes como la Comisión Nacional Forestal. En los años previos era muy importante el papel económico que jugaba esta dependencia para financiar brigadas contra incendios, pero en este año tenemos un problema en el cual el gobierno federal ha minimizado fuertemente los recursos. De esta manera, se ha necesitado que los gobiernos de los estados financien brigadas, que los municipios se comprometan en esta labor, porque prácticamente la situación de la CONAFOR hace que solamente mantenga sus propias brigadas y no tenga suficientes recursos para los estímulos para generar las brigadas de los ejidos, las brigadas de las comunidades, que ayudan mucho a fortalecer todo el combate en las amplias zonas rurales de Jalisco y de todo el país.
Las brigadas forestales combatieron hasta el 28 de abril de 2021 un total de 817 incendios, de los cuales 568 fueron incendios forestales y 249 incendios en zonas de la frontera forestal agrícola, que representaban un riesgo para la salud humana y de los bosques. Los 568 incendios forestales se ubicaron en 97 municipios con una superficie preliminar afectada de 36.212 hectáreas. Los 5 municipios con mayor superficie afectada en incendios forestales y no forestales son Zapopan, con 6.632 hectáreas, Tecalitlán, 5.028 hectáreas, Mezquitic, 3.614 hectáreas, Tlajomulco de Zúñiga, 3.646 hectáreas y Cuautitlán de García Barragán, 2.447 hectáreas afectadas. Los 5 municipios con mayor número de incendios forestales y no forestales son Zapopan, 189 incendios, Tlajomulco de Zúñiga, 65, Tala, 64, Tapalpa, 60 y Mezquitic, 36. Incendios con mayor superficie: 1. Tecalitlán, predio Corralito con 49.995 hectáreas. 2. Zapopan, predio Las Canoas, Bosque de la Primavera, 4.926 hectáreas. 3. Tlajomulco de Zúñiga, predio Los Volcanes, Bosque de la Primavera, 2.344 hectáreas. En este mismo periodo, en 2020, se llevaban un total de 215 incendios forestales con una superficie afectada de 5.102 hectáreas. La operación del equipo aéreo, helicóptero Huitari, 27 incendios forestales, 139 horas con 45 minutos de vuelo. Ha realizado 667 descargas de agua. Helicóptero Cuautli, 19 incendios forestales, 78 horas con 10 minutos de vuelo. Ha realizado 502 descargas de agua. Helicóptero Tlaloc, 16 incendios forestales, 98 horas con 36 minutos de vuelo. Ha realizado 315 descargas de agua. Helicóptero Palomo, 6 incendios forestales, 12 horas con 3 minutos de vuelo. Ha realizado 140 descargas de agua. Helicóptero Halcón, 7 incendios forestales, 48 descargas de agua. La duración promedio de incendios es de 9 horas con 4 minutos. Superficie promedio por incendio, 45.04 hectáreas. Personal promedio que asiste a un incendio, 22.14 combatientes. La primavera es un área natural protegida que tiene muchos ojos encima. Cada problema de incendios ocasiona dolores de cabeza a los políticos por la alta presión de los ciudadanos para proteger a un bosque esencial para el futuro de la ciudad. Y este año ha debido pagar un tributo costoso con 2 grandes incendios que sumaron alrededor de 7.000 hectáreas de superficie, generados por 2 factores convergentes: el manejo casi inexistente del territorio que circunda al bosque, de donde en 90% de los casos salen los fuegos que invaden el área protegida, y las condiciones meteorológicas extremas de este año. El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Graf Montero, aborda el tema. La razón por la cual tenemos estos 2 eventos es que se combinaron varias cosas. No era el primer incendio que se presentaba, por ejemplo, en el caso de Canoas. Un día antes hubo un incendio en la misma zona, pero se atacó y las condiciones con la misma celeridad se llegó al incendio, etcétera, las mismas condiciones de bosque. Sin embargo, no había aire, había un poco más de humedad y dio tiempo a controlar el incendio con unas cuantas decenas de hectáreas. Al día siguiente, ese mismo lugar a una hora muy complicada, con mucho viento, se llegó, pero el incendio ya había caminado una superficie más considerable. O sea, había sido liquidado el incendio del anterior. Del día anterior. ¿No? Se logró controlar, fue muy rápido, muy poco tiempo se atacó, se controló y no hubo esta situación de explosividad del incendio. Al día siguiente, por la hora, con rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora,
con una condición de 8% de humedad relativa en la atmósfera y 0 humedad por consiguiente en el material combustible, ese incendio avanzó de manera importante. Se trató de atajar en un punto crítico, en 2 puntos críticos, la zona de la geotermia, de los pozos de la geotermia y el límite con lo que le llamamos el espinazo del diablo. Son zonas muy difíciles por la orografía, son un sistema como de espinas, como un sistema de pequeñas montañitas con mucha pendiente, muy angostas, pero que son continuas desde ahí hasta Aguacaliente. Entonces, la intención fue detenerlo antes de que entrara a esta zona y detenerlo antes de que se fuera hacia el sur, de la parte de la zona de los pozos de la geotermia. Esos 2 frentes eran muy complicados. El primero, pues fue el punto donde tuvimos el accidente también con los combatientes. El viento cambió, estaban en preso combate y salió. Y el problema de los incendios forestales en lugares como la Primavera, que es uno de los lugares, ya lo ha dicho Enrique Jardel, que es un experto en manejo del fuego, es uno de los lugares más difíciles a combatir por la orografía y el tipo de vegetación que hay, la combinación de una vegetación sabanoide en algunos lugares con bosques y con pendientes hace que el combate sea muy complicado. Entonces ahí fue donde tuvimos, el fuego cambió de dirección en la zona que se estaba atacando hacia el Espinazo del Diablo, pues atrapó a los combatientes. Afortunadamente pues se les logró sacar en ese momento, se resguarecieron, se metieron a la zona quemada, sufrieron quemaduras. Una compañera estuvo hospitalizada pues cerca de 3 semanas con quemaduras de 2.º grado, ya fue dada de alta afortunadamente, y pues esto ya no nos permitió, ya no fue posible controlar el incendio en un espacio. En ese momento pues ya era o sea, ya no había otra opción que atender el incendio cerrarlo hacia la zona de Agua Caliente, de Río Caliente, junto con la parte del Arenal, se llama, el Arenal, es un arroyo arenoso muy amplio, y pues eso implica pues un desplazamiento en superficie pues importante, ¿no? Y el otro pues se tenía que ir hasta la zona de Milpillas, que es donde se contuvo y se cerró por la vía de la línea eléctrica, ¿no? Entonces, y obviamente pues utilizando las cosas que te permiten con seguridad hacer contrafuegos, etcétera, como caminos, sí, no puedes arroyos, poner un riesgo grave al personal, obviamente, ¿no? tiene que haber criterio. Pues tiene que haber un criterio. Entonces eso generó que el fuego se desplazara mucho más superficie, que llegara hasta el Pedernal y llegara hasta Aguacaliente. El mayor daño del incendio a Canoas fue una plantación de Pinus michoacana que data del año 2012, cuando se dio otro mega incendio. Pero la existencia de esa plantación es otra demostración de que el apresuramiento político genera malas decisiones. Es un pino que genera mucho combustible y que no está adaptado al bosque. El incendio de 2021 permitirá corregir este problema. El primer incendio, la parte que más se dañó fue la parte inicial que subía hacia el Najahuete, que es lo que se quemó también con mucha severidad en el 2012. Y ahí hubo una reforestación del ejército que metieron Pinus michoacana en unas densidades bárbaras. Entonces, lo que tenemos de mayor daño es a la reforestación, precisamente, porque además se reforestó con una especie que no es la adecuada. Entonces, sin querer terminó... O sea, no todos los pinos son iguales. Sí, claro. Se reforestó con una densidad inadecuada para el sitio. Entonces, terminó siendo más pues sí, combustible, mucho ¿verdad? más combustible. Entonces, en lugar de haber puesto Pinus ocarpa, que es una especie que abre sus conos con la presencia de fuego, pues meten una especie que pues crece con mucho follaje en sus etapas tempranas, que es Pinus michoacano. Fue totalmente inadecuado. Y es la presión política. ¿Y qué opina? O sea, a tu segunda pregunta, ¿qué es lo que sucede? Sí. La presión social lo que hace es que se tomen decisiones inadecuadas para dar satisfacción a la presión política que tiene el que decide. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ya tenemos ahorita planta
Afortunadamente hemos dado una estrategia con el Bosque de la Primavera, con el OPD, para producir algo de planta de Pinus o carpa y encino. Entonces vamos a generar una reforestación de restauración, porque además había obras de conservación de suelos, ya hay obras de conservación de suelos en ese lugar. Entonces vamos a hacer una reforestación con Pinus o carpa, con encino, en bajas densidades, ¿no? Y que vamos a ver su comportamiento e ir aumentando la densidad paulatinamente hasta que llegue a una condición de lo que sería la condición natural de un sitio como ese. Sí hay que protegerlo para que en los próximos 10 años, 15 años, pues no se queme, ¿no? Porque para que dar oportunidad a la vegetación. Esta zona que estás describiéndome es la de alta severidad de Canoas, en la zona del Najahuete, que es donde estaba la reforestación del 2012, que fue una reforestación que se trajo árboles por parte del ejército y pues se hizo una reforestación muy intensiva, ¿no? Entonces, pues ahora hay que hacerlo de una manera, hacerlo ya bien, pues, hacerlo bien y buscar. Te abre la oportunidad. Siempre hay riesgos, pero tú tienes una especie que es más resistente al fuego, que es Pinus carpa, y los encinos también son más resistentes al fuego, aunque tengan etapas tempranas de crecimiento, y el encino, como tú sabes, rebrota, entonces puede volver a retomar la población un crecimiento que se empieza a recuperar. Pero sí va a ser necesario que hagamos una estrategia de supresión de fuego en esa zona, con prácticas de manejo del fuego, o sea, disminuyendo cargas combustibles para que no se nos vuelva a quemar de esa manera en 7, 8 años como ahora, y entonces volvamos a empezar de nuevo, ¿no? 7, 8 años para que esa plantación ya crezca, sea viable. Ya sea viable, y podemos hacer incluso prácticas de manejo de fuego para evitar romper la continuidad del combustible. Si en caso de que en unos años haya otro incendio, pues esto tendrá que formar parte de las nuevas adaptaciones del programa de manejo del fuego. Es un instrumento dinámico, se tienen las zonas con ciertos criterios, pero cuando te sucede un incendio, pues cambia tu estrategia porque tus cargas combustibles cambian. Aquí lo que procedería es que en este nuevo contexto se haría una estrategia para esa zona, que tendrá que hacerla seguramente la próxima administración, porque no se puede estar quemando cada año la zona. La tipología de incendios por la colindancia de la ciudad ha cambiado, pero no es la visitación pública la que provoca los incendios, advierte Graf Montero. Pero ya tienes muchas actividades económicas que a veces ya no, incluso actividades delictivas que ya no tienen nada que ver con los usos. O sea, están los accidentes agropecuarios por quemas agrícolas, pero también de repente aparece un incendio. O sea, en el 2019 tuvimos más de 40 incendios en San José de la Montaña. O sea, eso no sucede ni por vidrios, ni por bachichas, ni por nada. Alguien estaba prendiendo. El año pasado se atrapó una persona en Canoas prendiendo fuego. O sea, ya empezamos a tener fenómenos que no tienen nada que ver con que si estás muy bien, o sea, en el OPD, la unidad administrativa, ya tienes problemas también de esta colindancia tan grande, que una permeabilidad no puedes cercar la primavera y excluir a los dueños de su propio terreno, ¿no? Totalmente. Y está entonces el asunto de que la respuesta tiene que ser en esa franja donde se están donde se están exportando los problemas, ¿no? Es justamente clave para que la primavera sea viable. sí. Eso es una. Y la otra es que hay que cuidar, que es también un fenómeno que nos está pasando en la zona de Mariano Otero. Se está dando un fraccionamiento de la propiedad peligroso. Sí, eso te iba a preguntar, que la expectativa de los propietarios ha crecido en los últimos años. Ha habido gente que ha vendido tierras generando una expectativa falsa de que pueden construir la gente. Y está prohibido construir. Es un área natural protegida. Si quisieran, tendrían que tener un permiso de la CONAM, de la Semarnat, una manifestación de impacto ambiental y pues seguir un procedimiento. Entonces se ha generado ahí un problema de fraccionamiento, que ese sí es un problema al interior del área, que puede detonar en fenómenos como el que estamos teniendo de accidentes, etcétera, porque pues alguien que compra una parcela, un pedacito de tierra, lo cerca, pone su terraza, pues se le hace fácil prender una carne asada, hacer eso, y en una temporada como esta pues puede generar un problema con que no ha sido el caso.
Y esto también, esta ubicación periférica ligada a múltiples usos, pero también a estos nuevos fenómenos de ignición, muestran cómo no es la visitación pública la que genera los incendios. O sea, no es un problema. Hay todo un clamor muy grande, el propio Congreso de que cierren el bosque. O sea, a fin de cuentas, pues primero son propietarios, no podemos cerrarle su casa a las personas, como si no dejáramos entrar a alguien a su casa porque es muy bonita y es patrimonio del Estado. Bueno, pues hay un derecho que tienen en el uso de su territorio, respetando lo que dice la ley. Y no hemos tenido casos de incendios en la zona del área del, no quiero llamarle Picnic porque hay otro problema en otro lado que se llama Picnic, pero la zona de día de campo, la zona de día de campo del ejido, la zona del ejido La Primavera, nunca ha tenido problemas de incendios. Entonces, ¿por qué cerrarla? La gente necesita también, tiene derecho a generar ingresos mientras se conserven. Tenemos que hacer programas que mejoren las condiciones del sitio, que disminuyan más, o sea, que sean todavía elementos de aumentar el control de riesgos, porque ya estamos viendo que las condiciones climáticas cada vez están más graves. No son y así va a ser. Esto ya está para quedarse. No va a ser cada año, pero cuando tengamos estos procesos cíclicos que son cada vez más frecuentes, como un año de la Niña, bien establecido como el que tuvimos este año, vamos a tener sequía y vamos a tener incendios muy, muy complicados. El segundo incendio de abril, que nació afuera de la reserva en Volcanes, ilustra por qué es necesario un manejo de fuego. En 26% de la superficie fue de una severidad extraordinaria, dado que tenía 30 años sin ser perturbada. Es decir, se potenció el daño. El volcán es un paraje que se encuentra fuera del área protegida. Empezó ahí más o menos, creo que un 20% del incendio estuvo fuera, un poco menos, no tengo exactamente el dato, pero bueno, empezó en un paraje. Estamos haciendo un peritaje y determinar si hubo negligencia por parte de quien quemó. Está en los límites entre Tala y Tlajumulco. Entonces, se está definiendo exactamente en qué municipio está. En Tlajumulco no se sabe si de qué derivó ese fuego. Sí, o sea, sabemos que está en una zona donde hay actividad agrícola. Y tenemos una hipótesis que hubo un cambio de subsuelo, se está ahorita verificando, y que se quemó para hacer un cultivo de algo. Y esto derivó en que se le salió afuera del área protegida, pero se le salió y se fue al bosque, y eso entró a una velocidad impresionante. Ahí sí se intervino también muy rápido, se llevó a las brigadas en helicóptero para localizarlas en diferentes lugares a distancia para cerrarlo, pero la velocidad fue tan grande, y el problema es que cuando estaban combatiéndole, el fuego venía a casi 1 kilómetro, 800 metros, y hubo un remolino, un cambio de vientos cruzados, un remolino, y una pavesa, le llaman, salió volando y los pasó desde 800 metros. O sea, tú ves las imágenes del incendio y tú ves el incendio principal y luego a los 500 metros un incendio secundario. Porque salen volando. O sea, es muy complicado atacar incendios forestales, ¿no? La mayor parte de los incendios que han sucedido en la primavera, tú viste en el artículo, en un artículo que tú escribiste, replicando lo que señaló Enrique Jardel, ha habido 1,700 incendios en los últimos 22 años. Y 6 han sido de proporciones grandes, de magnitud en términos de superficie grande, no de daños, porque pues la primavera se ha quemado en estas superficies en casi toda la primavera y el bosque sigue. Estos incendios se han ido replicando cada determinado tiempo conforme se va acumulando el combustible, y seguimos con esta agudización de los fenómenos de ignición. Cuando el fenómeno de ignición no está en condición desfavorable, cuando la ignición se hace en un contexto no desfavorable atmosféricamente o climáticamente, en un año normal, como el año pasado, podemos tener el mismo número de incendios. El año pasado tuvimos casi el mismo número de incendios de los que llevamos ahora en la primavera. Pero el tiempo de llegada es muy rápido, no corre el fuego de la misma manera. Lo combates rápidamente y tienes pues muy poquita superficie afectada. En las condiciones que tuvimos este año, aunque llegáramos muy rápido,
pues incluso esa llegada rápida, pues tuvo que generar una actuación a distancia del incendio, y aún así, pues nuestros combatientes, hubo uno de los frentes que tuvo este problema de fuego, de incendio secundario, que pasó a la brigada, el fuego llegó a una velocidad, el fuego caminaba a 50 kilómetros por hora. O sea, en una pendiente no lo paras con nada, ¿no? Entonces, eso nos generó un problema que cuando sucedió que los atrapó el fuego a esta brigada, se suspendió toda la actividad, porque cuando ya tienes personal en riesgo, tú no puedes seguir atendiendo el incendio de la misma manera, porque no sabes en qué estado están los demás. Entonces, la instrucción fue sacar a todos del fuego, replegarlos y dedicar todos los recursos a rescatar a los compañeros. Eso generó que pues, el incendio siguiera avanzando. Y después se reorganizó el combate en el centro de mando y se empezó a destinar pues, los recursos para atacar todos los frentes que estaban en ese incendio. Pero el dato de por qué tanta superficie de este incendio fue de un daño mayor a lo que suele ser, porque casi siempre es abajo de 10%. Sí, en este caso fueron más del 26% con severidad media a alta, y alta muy poquito, siempre son porcentajes muy poquito, fueron 10 hectáreas de severidad muy alta, pero de severidad media a alta fueron 27% de la superficie de este incendio. Y esto se dio porque es un incendio que fue con el viento muy agresivo hacia la parte de crecimiento del incendio, hacia la ladera, y es una zona que no se había quemado en 30 años. La primavera tiene una gran porosidad. Eso la expone fuertemente a los malos manejos de la periferia. Yo lo que resaltaría de inicio es que estamos en una condición climática excepcional, ¿no? O sea, el país está con incendios en todo el territorio nacional y otras partes del mundo. Entonces, tenemos una anomalía climática muy, muy importante, por un lado. Dos, la primavera tiene un perímetro muy grande, ¿no? Estamos hablando de 105 kilómetros, rodeado de una heterogeneidad, de un mosaico de tipos de actividades humanas, desde cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la agricultura, con cuestiones agropecuarias, hasta situaciones en colonias en donde tenemos una alta incidencia de incendios o de igniciones fuera del polígono protegido. Esto es importante resaltarlo, que están asociados, por ejemplo, a quemas de basura o a un uso inadecuado o en su momento desinformado del fuego, ¿no? O sea, poner en contexto en primero esto, la situación global que se vive este año por cuestiones climáticas, y dos, la alta vulnerabilidad que tiene la reserva a esta altísima incidencia de incendios, que es importante decirlo, fuera del polígono protegido, ¿no? Lo que me llevaría a preguntarte si el gran problema que tiene la conservación del área natural protegida en ese momento es justamente ese terreno circundante en el cual no es parte del área protegida, pero evidentemente porque el fuego no pide permiso, pues los procesos que allí ocurren terminan impactando al bosque. Sí, la respuesta sería que sí. Los indicadores, digamos, más importantes que señalan o que refuerzan esta tesis, Agustín, es justamente que el mayor número de incendios que atendemos cada año por parte de todos los equipos que atienden incendios se dan justamente afuera del polígono protegido, ¿no? Y esta situación está vinculada directamente al tema de las actividades humanas que se desarrollan alrededor de un perímetro tan grande. Entonces eso, digamos, esa interfaz que le llamamos ahora técnicamente urbano-forestal, es una franja, digamos, muy importante en donde ocurren procesos cotidianos todo el tiempo, en donde basta con una sola ignición y se combine con condiciones anómalas o adversas propicias para que pueda correrse un incendio de gran magnitud. Pero en otros territorios de Jalisco los problemas también son grandes, sobre todo en la región norte, una dilatada demarcación de 10,000 kilómetros cuadrados, muy accidentada y mal comunicada. Estamos situados en una región de Jalisco muy compleja. Es una región prácticamente dividida por varios cañones. Eso hace que las áreas forestales donde se presentan los incendios son de muy difícil acceso,
y tardamos mucho tiempo en llegar. Entonces, una primera condición que tenemos es el tiempo de respuesta ante un incendio. Cuando en otras regiones, en otros lugares tienen caminos de acceso más fáciles, que en menos de media hora, quizás cuando mucho 1 hora, pueden estar ya atendiendo los incendios, nosotros tenemos a veces que desplazarnos desde 3 a 5 horas para poder llegar a los incendios. Entonces, una de las principales condiciones es el territorio, es el terreno. La segunda, estamos también inmersos en una región que culturalmente pues, está dentro del territorio de la comunidad wixárika. Eso también nos pone en un contexto de usos y costumbres muy diferente a las zonas mestizas, en donde el uso del territorio es muy diferente. Entonces aquí tenemos esta otra condición, tenemos que también tomar muy en cuenta que los territorios se rigen bajo otros sistemas de manejo, y también tenemos que tener en consideración que existen autoridades locales, autoridades tradicionales, que en dado caso tienen mucha injerencia en el tema de la presencia y la atención de los incendios forestales. Entonces, aparte de que, como te comenté, el territorio, la cuestión social, cultural, también estamos en una zona que tenemos varios tipos de vegetación. Entonces, por lo mismo tenemos condiciones de acumulación de combustible en ciertos sitios que se pueden volver incendios muy complejos por la topografía, por la acumulación de combustible, por el tiempo de acceso. Entonces podemos tener esas condiciones para atender incendios muy difíciles en su magnitud y en su complejidad. ¿De qué fuerza estamos hablando? ¿Qué es la que se cuenta para enfrentar este desafío en una región tan compleja? En el caso del gobierno de Jalisco, ustedes, pero también otra parte de la complejidad es el tema de que es una zona de fronteras. Está Zacatecas, está muy cerca Nayarit. De hecho, probablemente aquí a estas alturas podemos atisbar esos dos estados. Si nos asomamos un poquito más al norte está Durango. Es una zona de mucho tránsito, de muchos intereses diversos, políticamente diversa. Jalisco se está, pues de algún modo, haciendo el trabajo que tiene que hacer en las 10,000 kilómetros cuadrados aproximadamente que tiene la región norte. Pero ¿qué está pasando en las otras fronteras donde a veces inician los fuegos? Sí, mira, qué bueno que toques el tema. Es algo que particularmente para la zona norte siempre ha sido un tema de análisis, porque por lo mismo, como bien dijiste, estamos en zonas limítrofes con Durango, con Zacatecas, con Nayarit. No tenemos en la mayoría de los casos respuesta de estos estados para poder atender incendios forestales. Entonces, cuando probablemente los incendios se generan en estas zonas limítrofes, como no tenemos muchas veces personal de base que pueda atender, empezamos a tener incendios que se van generando dimensiones que cuando los tenemos que atender en el estado de Jalisco ya vienen muy grandes. Entonces lo que ha tratado de hacer el gobierno del estado es precisamente en las zonas limítrofes tratar de reforzar el tema con la presencia de brigadas. Actualmente nosotros tenemos podemos tener injerencia pues por el lado de Zacatecas. Sin embargo, como dijiste, al norte estamos tratando de implementar una segunda brigada regional que pueda atender justamente los límites entre Nayarit, Durango, Zacatecas y obviamente la atención de Jalisco. Porque coincidentemente estas zonas son donde se presentan los incendios que casi nadie atiende, y cuando tenemos que atenderlos son incendios que ya tienen 4 hasta 5 días sueltos, pues como se le conoce. Entonces, para cuando entran a las zonas forestales de Jalisco, pues son incendios que ya no lo podemos controlar con una brigada o dos, necesitamos más fuerza de trabajo. Por eso sí es importante justamente seguir haciendo la tarea, no bajarle la guardia, seguir justamente reforzando estas zonas donde prácticamente pues ninguna otra instancia de gobierno, ni municipal ni estatal, atiende el tema. Aquí tenemos una ventaja que en los últimos años se ha visto una mejor respuesta también y mejor atención de los gobiernos locales, los gobiernos municipales. Generalmente el tema de incendios forestales había estado siempre en gobierno federal. Posteriormente se fue descentralizando los gobiernos de los estados, como es el caso de Jalisco. Sin embargo, aquí también hemos podido transitar inclusive a las autoridades locales.
recordemos que el tema de los incendios forestales, pues el primer obligado en este caso, pues atender los incendios son los mismos dueños de los bosques. Por eso también estamos tratando de incidir que directamente las comunidades también poco a poco se vayan sumando a esta fuerza de trabajo y sobre todo que nos ayuden mucho en el tema de prevención. El reto de los incendios incluye contar con mejores profesionales del combate de fuego, añade el brigadista. El tema de la fuerza de trabajo también debe ir sumado o acompañado como una capacitación y yo diría una profesionalización del tema del trabajo del combatiente forestal. Porque se ha comprobado que las brigadas que tienen más capacidades, no solo operativas o técnicas, sino de capacitación, son brigadas que tienden a tener mejor respuesta y capacidades precisamente para atender un incendio forestal. Entonces, normalmente el tema de incendios forestales, la atención de los incendios forestales se estaba dando de manera no permanente, intermitente o temporal. Se habilitan brigadas únicamente durante la temporada de incendios y de cierta manera pues ayuda pues al fortalecimiento de la capacidad operativa o la fuerza de trabajo, pero creo que tenemos que migrar o transitar a ampliar en este caso la operatividad de estas brigadas, porque también hay un factor que ha estado cambiando, que es las temporadas de incendio ya se está ampliando. O sea, el factor o los factores que vienen relacionados al cambio climático nos presentan temporadas de incendio más amplias, temporadas de incendio atípicas. Ya no sabemos el siguiente año cómo se van a presentar la variación de temperaturas. Ahora mismo este año estamos previendo que sea un año con condiciones atípicas. Va a haber, se pronostica pues menos humedad. Obviamente se van a incrementar las temperaturas, entonces eso nos pone en condiciones más difíciles para los incendios forestales. Entonces, desde mi punto de vista, creo que debemos fortalecer no solo el tema de respuesta, sino también el tema de prevención. La región norte es el contraste más drástico con la primavera, pero coincide en sus problemas de frontera, solo que a una escala territorial considerablemente mayor. Hace quizás 20 años, la programación inclusive de las actividades de las brigadas de incendios forestales estaba prácticamente ya definida desde un año antes. Actualmente, como te comentaba, nuestros brigadistas también se tienen que enfrentar y se enfrentan a condiciones climáticas más adversas. Y eso pues no se puede controlar, vaya. Entonces, la única manera es de que debemos de adaptar, en este caso, las estrategias y tratar de tener algunas medidas de mitigación ante estas condiciones que ya sabemos pues que no podemos ahorita incidir, sino, sin embargo, más bien estar mejor preparados ante esas posibles contingencias climáticas que ya se están presentando. Como dices tú, más típicamente. Más típicamente. Tú tienes una experiencia previa a la zona norte en el tema de combate de incendios y te tocó conocer, por ejemplo, la región Costa Norte o la región Sierra Occidental. Así es. Comparando, ¿cuál sería como la región que presenta más desafíos en términos desde la infraestructura y el personal hasta el tema nuevamente del clima y de las variaciones pues, climáticas? Sí, aquí invariablemente es el territorio, el terreno. Estamos hablando de que la infraestructura, por ejemplo, carretera en la zona norte, pues prácticamente es hasta las cabeceras municipales y de ahí en fuera todos los recorridos son por brechas, muchas de ellas no en muy buen estado. Y las condiciones topográficas de los cañones. Es súper difícil el acceso comparado, por ejemplo, a la región Sierra Occidental, que aunque también tiene su nivel de complejidad por el tema de los combustibles, por el tema de los macizos forestales que también pues tienen una dinámica, una ecología del fuego un tanto diferentes. Aquí invariablemente el tema de acceso a los lugares es el tema más complejo. Por lo mismo, en el tema de incendios forestales, en algunos lugares tienen la facilidad de que pueden tener el soporte aéreo para ayuda al combatiente. Estamos en la zona norte, aquí prácticamente no hay lugares donde se puedan abastecer, en este caso de agua, las aeronaves, los helicópteros, más que los cañones de los ríos. Sin embargo, sabemos que también son muy complejos, muy riesgosos. Entonces, prácticamente nuestra fuerza operativa la basamos en la presencia y en la oportuna atención de las brigadas de incendios forestales. Digamos que este paisaje que tenemos atrás es un paisaje único,
Pero obviamente aquí está el secreto también de la complejidad del trabajo en esta zona. Sí, pues por ejemplo aquí el mismo panorama no lo muestra, el acceso por ejemplo a los municipios aquí vecinos. Estamos hablando de que ponerse del otro lado del cañón te implica 3-4 horas y tienes que atravesar pues varias condiciones complicadas de desgaste de vehículos, de gente, para poder llegar a atender una situación de incendio forestal. Entonces, el tema del transporte, del acceso es, creo yo, uno de los principales retos pues, a tratar. Y la otra, como te decía, la complejidad social, el tejido social creo que también es un tema que muchas de las veces no se considera en el manejo del fuego, y sabemos que el efecto, las cuestiones antropogénicas pues son las que nos están marcando, sumado pues a las condiciones climáticas y topográficas, las condiciones antropogénicas, la presión social que hay ante, en este caso, los cambios de suelo, la agricultura, pues nos muestran todavía un panorama más complejo por atender. Y bueno, la región mascota, San Sebastián, tienen como una, si tú quieres, no muy sólida comparada con Oaxaca o Durango, pero tiene una cultura forestal como más consolidada últimamente que esta región, que de repente la actividad forestal no suele ser la más importante. Sí, sí, históricamente pues hay regiones dentro del estado de Jalisco. Mencionaste Sierra Occidental, Mascota en particular. Está la región sur, que también tiene mucha historia y tradición y cultura hacia el manejo y la protección de los recursos forestales. Y es cierto, la región norte cuenta con si bien con una historia pues también de manejo forestal, pero no se ha desarrollado, creo, de igual forma a por ejemplo, esas otras dos regiones que mencionamos, que no se ha ido generando las capacidades locales en igual forma, aunque la actividad forestal o inclusive la presencia y manejo de incendios más o menos sea de los mismos tiempos, el desarrollo de capacidades ha sido un tanto diferente. Digamos que esta región siempre fue una región más abandonada. Sí, un tanto más abandonada. El mismo tema de la accesibilidad, creo yo que el desarrollo en general de la región norte pues ha sido un tanto diferente al resto del estado, y por ende se ve reflejado también en las capacidades operativas de incendios forestales. La expansión de las ciudades representa un problema serio para todos los bosques que se ubican contiguos a estas. Es el caso del área metropolitana de Guadalajara, que tiene varios bosques que históricamente han sido preservados por sus valores biológicos e incluso sus servicios ambientales. Pero aquí tenemos, por ejemplo, un escenario en la zona del Centinela, al norte de la ciudad, donde tenemos una gran cantidad de vivienda ya en coexistencia con el bosque, que es un bosque inducido, pero que no por eso es menos valioso. El bosque que tengo aquí a mi mano izquierda, usted puede advertir probablemente huellas de un incendio que se genera por la relación de los vecinos con el bosque, que no siempre es la más adecuada en términos del manejo del territorio. Esto es una escala pequeña de lo que ocurre con el bosque La Primavera, de lo que ocurre con el bosque El Nixtiquil, de lo que ocurre con otras regiones del país, la zona de la Marquesa en la Ciudad de México, los bosques que rodean Monterrey. Normalmente es lo mismo porque tienen un valor en términos de mercado inmobiliario que es importante y genera que la sociedad vaya empujando la frontera forestal y vaya afectándola. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.